En la barbacoa del vecindario, mi marido levantó su cerveza, soltó una carcajada fuerte y gritó: ¿Alguien quiere cambiar de esposa? La mía viene sin mantenimiento y sin ambición. El silencio fue ensordecedor, hasta que nuestra vecina, Marisol, dio un paso al frente y dijo: Yo acepto el cambio. Se me cayó el estómago, pero mi marido seguía sonriendo, hasta que ella completó: ¿Cuándo puedo recogerla? En ese momento, algo dentro de mí se hizo añicos tan fuerte que juro que todo el patio lo escuchó. Lo que yo no sabía era que esa humillante broma era solo el comienzo de una conspiración que destruiría mi vida, pero que también me transformaría en la mujer que ellos jamás esperaron enfrentar. Hola a todos, gracias por estar aquí conmigo hoy. Antes de comenzar la historia, quiero saber, ¿desde qué ciudad están viendo? Déjenlo en los comentarios. Ahora vayamos a la historia. Mi nombre es Livia Almeida. Tengo 34 años. Y ese sábado de marzo comenzó como cualquier otro fin de semana en nuestro condominio en Alphaville, São Paulo. El olor a carne asándose ya llenaba el aire desde las 11 de la mañana. Ese aroma ahumado mezclado con cerveza fría y risas que venían del patio trasero. Yo estaba en la cocina de nuestra casa, preparando la farofa especial que siempre llevaba a las barbacoas del vecindario. Esa receta de mi abuela con bacon, pasas y cebolleta picada. La textura crujiente de la harina entre mis dedos me calmaba, mientras yo rehogaba todo en mantequilla derretida. El sonido del chisporroteo en la sartén caliente llenaba el silencio de la cocina. Mi marido, Rodrigo, estaba en el cuarto cambiándose de ropa, y yo podía escuchar el sonido de la ducha apagándose, seguido por el ruido del armario abriéndose y cerrándose. Casados hace 8 años, nuestra relación se había vuelto cómoda, tal vez demasiado cómoda. Yo trabajaba como profesora de primaria en una escuela municipal. Me levantaba a las 6 de la mañana todos los días. Volvía exhausta a las 6 de la tarde. Corregía exámenes por la noche. Rodrigo era gerente comercial en una empresa de tecnología. Ganaba 3 veces más que yo. Y en los últimos meses había desarrollado un irritante hábito de hacer chistes sobre la diferencia de nuestros salarios. «Lista, amor», gritó él desde el cuarto, con ese tono alegre que yo conocía bien. Era el tono que él usaba cuando estaba de buen humor, cuando quería impresionar a alguien. «Ya voy», respondí, apagando el fuego y poniendo la farofa en una fuente de vidrio. Cogí un paño de cocina limpio para cubrir y miré mi reflejo en el cristal de la ventana. Yo estaba usando un vestido simple de algodón azul claro, sandalias planas, el pelo recogido en una coleta. Nada especial. Nunca era nada especial. Rodrigo apareció en la cocina usando una camisa polo blanca, shorts vaqueros y zapatillas importadas. Acababa de afeitarse y el olor a perfume caro, ese que su madre le había regalado en Navidad, invadió el ambiente. Él era guapo, eso siempre lo supe. Pelo castaño, siempre bien cortado. Cuerpo definido del gimnasio al que asistía religiosamente 4 veces a la semana. Sonrisa confiada. Era el tipo de hombre que llamaba la atención. «Vamos rápido, Lee. La gente ya debe estar allí», dijo, cogiendo las llaves del coche sin siquiera mirarme. La barbacoa era en casa de Julio y Marcela, una pareja joven que se había mudado al condominio hacía 6 meses. Ellos vivían 3 casas más abajo de la nuestra, en una casa más grande, con piscina y barbacoa gourmet. Marcela era entrenadora personal y tenía ese cuerpo escultural que hacía que todas las mujeres del vecindario se sintieran inseguras. Julio trabajaba con exportación y estaba siempre viajando. Ellos eran la pareja perfecta. Al menos eso era lo que todo el mundo comentaba. Cuando llegamos, ya había unas 20 personas en el patio. La música estaba alta, sonando sertanejo universitario.
y la piscina estaba llena de niños gritando y saltando. Reconocí a algunos vecinos, el señor Antonio y doña Celia, jubilados que vivían en la esquina. Patricia, dentista, con su marido médico, el doctor Fernando. Y algunas otras familias que yo veía ocasionalmente en el supermercado o en la portería, y entonces la vi. Marisol Vargas. Ella estaba recostada en el mostrador de la barbacoa, sosteniendo una copa de vino tinto. Usaba un mono blanco ajustado que marcaba cada curva de su cuerpo. Pelo negro liso cayéndole por la espalda. Piel bronceada. Labios de un rojo perfecto. Ella se había mudado al condominio hacía 3 meses, sola, a una casa enorme al final de la calle. Nadie sabía mucho sobre ella. Solo que era divorciada, tenía algún tipo de negocio propio y viajaba constantemente. Ella tenía un aire intimidante, como si supiera algo que nadie más sabía. Rodrigo vio a Marisol en el mismo instante que yo. Vi cómo su sonrisa se hizo más grande. Livia, Rodrigo, qué bueno que vinieron. Marcela se acercó a nosotros con una sonrisa gigante, abrazándonos efusivamente. Pon la farofa ahí en la mesa, Lee. Tú siempre traes la mejor farofa. Puse la fuente en la mesa larga, llena de ensaladas, panes de ajo, salsas y acompañamientos. Cogí una cerveza de la nevera de poliestireno y fui a sentarme cerca de Patricia, que estaba conversando sobre un viaje que había hecho a Punta Cana. Las primeras 2 horas fueron tranquilas. Conversación animada, risas, niños corriendo. Rodrigo estaba en el grupito de los hombres cerca de la barbacoa, bebiendo cerveza y haciendo chistes. Noté que él miraba a Marisol frecuentemente. Y ella le devolvía la mirada. Algo en mi estómago se apretó. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa, Julio golpeó una cuchara en una botella de cerveza para llamar la atención. Gente, vamos a brindar. Todo el mundo levantó las copas y botellas. Por los nuevos vecinos, por los viejos amigos y por otra barbacoa increíble. ¡Salud!, gritó todo el mundo a la vez. Fue entonces que Rodrigo, ya visiblemente ebrio, dio un paso al frente, levantó la botella de cerveza en el aire y gritó: «Y ya que estamos todos aquí, ¿alguien quiere cambiar de esposa?». El ruido se detuvo. Las conversaciones se congelaron. Sentí que mi cara ardía instantáneamente. Él continuó, riendo fuerte. La mía viene sin mantenimiento, sin ambición, y de regalo aún hace una buena farofa. Algunas personas rieron nerviosamente. Otras desviaron la mirada. Yo no podía moverme. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que lo sentía en las sienes. Y entonces Marisol dio un paso al frente. «Yo acepto», dijo, con una voz tranquila, clara, que cortó el silencio como una cuchilla. Rodrigo se giró hacia ella, sorprendido, pero todavía sonriendo. «¿Qué?» «Yo acepto el cambio», repitió ella, mirándome directamente. «¿Cuándo puedo recogerla?» El patio quedó en silencio absoluto. Hasta los niños en la piscina dejaron de gritar. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. No podía respirar bien. Rodrigo soltó una risa forzada. «Oh, Marisol, qué buena. Es solo un chiste». Pero Marisol no quitó sus ojos de mí. Había algo en su mirada. No era maldad. Era otra cosa. Algo que parecía... ¿compasión? ¿Desafío? «No estoy bromeando», dijo ella. Y entonces se giró hacia Rodrigo. «Pero si estás ofreciendo a tu esposa como chiste, tal vez ella merezca a alguien que la valore». Ahora la gente comenzó a susurrar. Marcela intentó reír y cambiar de tema, pero el ambiente estaba pesado. Me levanté. Dejé la cerveza en la mesa y salí del patio sin mirar atrás. Escuché a Rodrigo llamándome, pero no me detuve. Crucé la calle. Entré en nuestra casa y cerré la puerta con llave. Me senté en el suelo de la sala y lloré. Lloré porque fui humillada delante de todos nuestros vecinos. Lloré porque mi marido me redujo a un chiste. Lloré porque, en el fondo,
Yo sabía que aquello no era la primera vez que él hacía eso, solo que nunca había sido tan público, tan cruel. 30 minutos después, Rodrigo entró en casa dando un portazo. «Caramba, Livia, hiciste la mayor escena. Era solo un chiste». Me levanté del suelo y lo encaré. «¿Chiste? Me humillaste delante de todo el mundo». Él rodó los ojos. «Eres demasiado sensible. Siempre lo has sido. Nadie se lo tomó en serio». «Yo me lo tomé en serio», grité, y mi voz salió embargada. «Me ofreciste como si fuera un objeto, como si no valiera nada». «Ay, ya basta. Estás exagerando». Él pasó por mí y se fue directo al cuarto, dejando un rastro de indiferencia. Me quedé allí parada en la sala vacía, con el sabor amargo de la humillación todavía en la garganta. Yo no lo sabía aún, pero aquella noche era solo el comienzo. En los días siguientes a la barbacoa, me convertí en el chisme del condominio. Sentía las miradas cuando iba a la tiendecita de la portería. Escuchaba los susurros cuando pasaba. Rodrigo actuó como si nada hubiera pasado. Volvió a la rutina normal. Gimnasio, trabajo, cerveza con los amigos el fin de semana. Pero algo en mí había cambiado. Comencé a prestar atención. Atención de verdad. Me di cuenta de que Rodrigo estaba llegando más tarde a casa. Siempre con excusas. Reunión que se extendió, happy hour con clientes, tráfico. El olor de su perfume era siempre demasiado fuerte cuando llegaba, como si se lo hubiera aplicado recientemente. Y él estaba siempre con el celular. Siempre. Una semana después de la barbacoa, el miércoles por la noche, Rodrigo dijo que iba a cenar con su jefe para cerrar un contrato. Yo dije que estaba bien y me quedé en casa corrigiendo exámenes. Pero algo me carcomía por dentro. Una inquietud que no me dejaba en paz. Alrededor de las 10 de la noche, cogí el coche y conduje hasta el restaurante que él había mencionado. Un japonés elegante en la Faria Lima. El estacionamiento estaba lleno. Entré en el restaurante y pedí una mesa, diciendo que estaba esperando a alguien. Me senté en un rincón discreto y miré alrededor, y entonces lo vi. Rodrigo estaba en una mesa en el fondo del restaurante, pero no estaba con su jefe. Estaba con Marisol. Los dos estaban riendo, inclinados el uno hacia el otro por encima de la mesa, con esa intimidad que no dejaba dudas. Él le cogió la mano. Ella se pasó el dedo por el labio inferior. Provocativa. Sentí como si el suelo se hubiera abierto debajo de mí. Me levanté sin pensar. Caminé hasta la mesa de ellos y me detuve justo al lado. «Livia», Rodrigo se puso blanco. Marisol me miró con una expresión que no pude descifrar. «Reunión de trabajo». Mi voz salió temblorosa pero firme. «Livia, no es lo que estás pensando». «No es lo que estoy pensando», lo interrumpí. «Estás cenando románticamente con la vecina que aceptó cambiarme hace una semana». La gente de alrededor comenzó a mirar. Rodrigo se levantó rápidamente, intentando alejarme de la mesa. «Vamos a hablar afuera». «No», grité. «¿Me lo vas a decir ahora? ¿Estás teniendo un affair con ella?» Marisol también se levantó. Estaba tranquila. Demasiado tranquila. «Livia», dijo ella con una voz suave. «Mereces saber la verdad». Rodrigo se giró hacia ella con los ojos muy abiertos. «Marisol, no. La verdad», continuó ella, ignorándolo. «La verdad es que tu marido tiene deudas de casi 200,000 reales. El mundo se detuvo». «¿Qué?», susurré. «Perdió dinero en apuestas online», dijo Marisol, cruzándose de brazos. «Y está intentando convencerme de invertir en su negocio para cubrir el agujero antes de que tú lo descubras». Miré a Rodrigo. Estaba pálido, sudando. «Rodrigo, esto es verdad». Él no respondió. «Responde», grité. Yo iba a resolverlo», dijo finalmente. «No quería que lo supieras. No lo entenderías». «¿200,000 reales?» Mi voz estaba fallando. «¿Cómo me has ocultado esto? Porque nunca prestas atención a nada. Vives en tu pequeño mundo de escuelita y exámenes», gritó él de vuelta. Y la máscara finalmente cayó. Necesitaba a alguien que me entendiera. Alguien ambicioso.
Alguien que no fuera tú. Las lágrimas bajaron quemando por mi rostro. Marisol dio un paso en mi dirección. Livia, hay más, dijo. Y su voz tenía una mezcla de pena y determinación. Puso la casa como garantía en un préstamo. ¿Qué? La casa está a nombre de los dos, ¿verdad? Él falsificó tu firma en los documentos. Mi visión se nubló. Sentí que mis piernas flaqueaban. No, susurré. La casa de mi abuela, la única cosa que tenía. La casa donde yo vivía con Rodrigo había sido herencia de mi abuela. Ella me la dejó cuando murió, hace 3 años. Era mía, mi único bien, mi seguridad. Tú falsificaste mi firma. Miré a Rodrigo con una mezcla de horror e incredulidad. Él desvió la mirada. Iba a pagar de vuelta. Era solo temporal. ¿Temporal? Grité. ¿Pusiste mi casa en riesgo para cubrir tus apuestas? La gente en el restaurante estaba claramente escuchando ahora. Pero a mí ya no me importaba. Marisol suspiró. Livia, lo siento. Te busqué en esa barbacoa porque quería avisarte. Pero cuando él hizo esa broma asquerosa, decidí que necesitabas ver quién era él realmente. ¿Tú sabías todo esto? Le pregunté, confusa. Soy auditora financiera, respondió ella tranquilamente. Trabajo investigando fraudes corporativos. Uno de mis clientes mencionó el nombre de Rodrigo en un esquema de apuestas. Lo investigué y descubrí todo. Cuando supe que era tu marido, no podía dejarte en la oscuridad. Miré entre los dos. Rodrigo estaba rojo, furioso. Marisol estaba serena, casi amable. ¿Entonces? ¿No están teniendo un affair? Pregunté, aún intentando entender. Dios me libre, respondió Marisol con desdén. Yo jamás tocaría a un hombre así. Estaba intentando reunir evidencias contra él. Y descubrí cosas peores. Mi corazón se detuvo. ¿Peores? Tiene otra cuenta bancaria, escondida, con movimientos regulares a nombre de una mujer llamada Jessica Méndez. Sentí como si me hubieran disparado. Jessica, susurré. Era su asistente en el trabajo, una chica de 24 años. Rubia. Siempre publicando fotos en gimnasios y discotecas. Rodrigo explotó. No tenías derecho a investigar mi vida. Y tú no tenías derecho a destruir la de ella, rebatió Marisol. Eres un mentiroso, un estafador y un traidor. Y ella va a descubrir todo esto, con pruebas. Ya no podía seguir allí. Me di la vuelta y salí corriendo del restaurante. Oí a Rodrigo llamándome, pero no me detuve. Entré en el coche, cerré las puertas con llave y conduje sin destino, llorando tanto que apenas veía la carretera. Acabé parando en un estacionamiento vacío cerca de un parque. Apagué el coche y grité. Grité hasta que me dolió la garganta. Hasta que no tuve más aire en los pulmones. Mi marido me estaba engañando. Mi marido me había hundido en deudas. Mi marido había puesto mi casa, la herencia de mi abuela, en riesgo. Y yo no había visto nada. Absolutamente nada. Antes de contar lo que le pasó después, comenten un une para que yo sepa que están conmigo. Necesito sentir que no estoy sola en esto. Volví a casa aquella noche con el corazón destrozado y la mente en llamas. Rodrigo había llegado antes que yo y estaba sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos. Cuando entré, él se levantó. Livia, tenemos que hablar. No, dije con una calma gélida que no sabía que poseía. Vas a salir de esta casa, ahora. Livia, esta casa es mía también. Esta casa era de mi abuela, está a mi nombre. Y la pusiste en riesgo sin preguntarme. Mi voz estaba subiendo. Me engañaste, mentiste, falsificaste mi firma. Vas a salir. Rodrigo me encaró por un largo momento, y entonces él sonrió. Una sonrisa fría, cruel. ¿Crees que puedes echarme? Tú, una profesorita que gana 2,000 reales al mes. Buena suerte pagando la deuda sola. Y se fue. Dejó la casa. Pero dejó el caos. En los días siguientes, descubrí la verdadera extensión de la destrucción. Contraté a un abogado,
Doctor Enrique, indicado por una colega de trabajo, y él revisó todos los documentos. La situación era peor de lo que yo imaginaba. Rodrigo había solicitado un préstamo de 300,000 reales, usando la casa como garantía. Como la propiedad estaba a nombre de los dos, aun siendo herencia mía, él había sido incluido en el registro cuando nos casamos. El banco había aceptado. Él falsificó mi firma, pero de una forma tan convincente que sería difícil probar fraude. Además, él tenía tarjetas de crédito a nombre de los dos, todas agotadas. Más 150,000 reales en deudas que yo ni sabía que existían. Total, 450,000 reales. Yo ganaba 3,200 reales al mes como profesora. Después de las cuentas básicas, sobraba casi nada. Yo me estaba hundiendo. El doctor Enrique fue directo conmigo. Livia, tienes dos opciones. O intentas probar que la firma fue falsificada y presentas una denuncia criminal contra él, lo que puede llevar años y no garantiza nada. O vendes la casa, pagas las deudas e intentas recomenzar. ¿Vender la casa de mi abuela? Susurré, sintiendo que las lágrimas volvían. Es todo lo que tengo, lo sé. Pero si no lo haces, el banco se la llevará de todas formas. Salí de su oficina y me senté en mi coche en el estacionamiento. Lloré hasta no tener más lágrimas. ¿Cómo había sido tan ciega? Aquella noche, recibí un mensaje en WhatsApp de un número desconocido. Era una foto. Rodrigo y Jessica en una playa, abrazados, sonriendo. La leyenda decía: él está viviendo la mejor vida mientras tú te hundes. Pensé que deberías saberlo. No estaba firmado, pero yo sabía quién lo había enviado. Alguien que conocía la verdad, y quería que yo viera con mis propios ojos. Aquello fue la gota que colmó el vaso. Pasé la noche despierta, sentada a la mesa de la cocina, mirando las cuentas, los documentos, la foto, y algo en mí cambió. No era más dolor. Era rabia. Una rabia fría, calculada, que ardía por dentro como una brasa. Cogí un cuaderno y comencé a escribir todo lo que yo sabía, todas las evidencias, todos los detalles. Si me iba a hundir, no me iba a hundir sola. A la mañana siguiente, llamé a Marisol. ¿Aló? Ella atendió con voz sorprendida. Dijiste que descubriste cosas sobre él. Quiero saberlo todo, le dije, con una firmeza que yo no reconocía en mí misma. Hubo una pausa. ¿Puedes venir a mi casa? Fui. Marisol vivía en una mansión moderna, con piscina infinita y una vista increíble de la ciudad. Cuando ella abrió la puerta, estaba usando un conjunto de chándal, cómoda, sin maquillaje, pareciendo más humana de lo que yo jamás la había visto. ¡Entra! Ella me llevó hasta una oficina en el segundo piso. Había 3 monitores de computadora y una impresora. Ella cogió una carpeta gruesa y la puso delante de mí. Esto aquí es todo lo que conseguí. Pensé sobre Rodrigo. Abrí la carpeta. Dentro había extractos bancarios, capturas de pantalla de conversaciones, fotos, recibos. Rodrigo no solo estaba teniendo una affair con Jessica, él la estaba manteniendo. Pagaba el alquiler de un apartamento para ella. Compraba ropa, joyas, viajes, todo con el dinero que él había pedido prestado. Además, él tenía un historial de apuestas online que se remontaba a 3 años. Había perdido casi $500,000 de reales a lo largo de ese tiempo, siempre pidiendo nuevos préstamos para cubrir los antiguos. Y había más. Rodrigo había vendido acciones de su propia empresa donde trabajaba, acciones que eran parte de un programa de incentivos, de forma ilegal. La empresa no lo sabía, todavía. ¿Cómo conseguiste todo esto?, pregunté, choqueada. Soy muy buena en lo que hago, dijo Marisol simplemente. Y odio a los hombres que destruyen a las mujeres. ¿Por qué me estás ayudando? Ella suspiró y se sentó en la silla a mi lado. Porque yo ya fui tú, Livia.
Hace 5 años yo estaba casada con un hombre exactamente como Rodrigo. Él me engañó, me hundió en deudas, me hizo creer que yo no valía nada. Tardé 2 años en levantarme. Y cuando finalmente lo conseguí, juré que nunca dejaría a otra mujer pasar por lo que yo pasé sin intentar ayudar. La miré con lágrimas en los ojos. Gracias. No me agradezcas aún. Tienes una larga batalla por delante. Pero no tienes que luchar sola. Y fue así que Marisol se convirtió en mi aliada. Con las evidencias que ella había reunido, el doctor Enrique consiguió presentar una denuncia criminal contra Rodrigo por falsificación de documento y estafa. También presentamos una acción de divorcio inmediato con solicitud de separación total de bienes y reparación de daños. Pero el proceso era lento, y mientras tanto, yo aún tenía que pagar las deudas. Puse la casa a la venta. Fue la decisión más dolorosa de mi vida. Pero no tenía elección. La casa fue vendida en 6 semanas por un valor que cubría exactamente las deudas del préstamo. No sobró nada. Me quedé sin nada. Sin casa, sin ahorros, solo con mi salario de profesora y la ropa puesta. Alquilé un cuarto pequeño en una casa compartida en Yabacuara, al otro lado de la ciudad. El cuarto tenía 6 metros cuadrados, una cama individual, un armario pequeño y una ventana que daba a un muro gris. Pero era lo que yo podía pagar. Pasé a levantarme a las 4:30 de la mañana para coger 2 autobuses hasta la escuela. Volvía a las 8 de la noche, exhausta. Comía algo rápido y me desplomaba en la cama. Los fines de semana hacía trabajos extras, daba clases particulares, corregía exámenes para otras escuelas, traducía textos pequeños para sitios web. Cualquier cosa para juntar dinero. Pero el dolor era insoportable. Yo lloraba en el autobús, lloraba en la ducha, lloraba cuando estaba sola en mi cuartito y miraba la pared vacía, recordando la casa de mi abuela, los domingos en familia, la vida que yo había perdido. ¿Y lo peor? Rodrigo continuaba viviendo bien. Había alquilado un apartamento moderno con Jessica en Pinheiros. Publicaba fotos en restaurantes caros, gimnasios, viajes, como si nada hubiera pasado. Mientras yo me ahogaba, él nadaba. Una noche, 6 meses después de que todo se hubiera desmoronado, yo estaba sentada en el suelo de mi cuarto, comiendo fideos instantáneos directamente de la olla, cuando mi celular sonó. Era un número desconocido. ¿Aló? ¿Señora Livia Almeida? Era una voz femenina formal. Sí, aquí es de la oficina de abogados Tavares y Asociados. Estamos entrando en contacto porque la señora es beneficiaria de una herencia. Mi corazón se disparó. ¿Herencia? ¿De quién? De su tía, Neusa Cavalcante. Ella falleció hace 3 semanas. Según el testamento, la señora es la única heredera. Yo apenas recordaba a la tía Neusa. Era la hermana mayor de mi abuela. Se había mudado a Portugal hacía décadas. Yo la había visto solo una vez en la vida, cuando era niña. No entiendo. ¿Qué dejó? Una propiedad en Lisboa, valuada en 800.000 euros. Inversiones y cuentas bancarias, totalizando 1,2 millón de euros. Un negocio de importación y exportación de vinos, que generaba una renta mensual de 15.000 euros. Total, aproximadamente 10 millones pelas. Yo estaba rica. Mi visión se nubló. Puse la mano en la boca, intentando no llorar allí mismo. ¿Esto es real? Susurré. Completamente real. Pero hay condiciones en el testamento. ¿Condiciones? Su tía especificó que usted debe mantener el negocio de vinos funcionando por un mínimo de 5 años, honrando a los empleados y contratos existentes. Si cumple esto, todo es suyo. Si no cumple, la herencia va a la caridad. Yo acepto todo. El doctor Ricardo sonrió por primera vez. Óptimo. Vamos a comenzar los trámites legales. Debe llevar cerca de 3 meses para que todo sea transferido oficialmente a su nombre. Mientras tanto, puedo adelantar un valor para sus gastos inmediatos.
3 días después, 50,000 reales cayeron en mi cuenta. Miré el extracto bancario en el celular y me eché a llorar de alivio. Por primera vez en un año, podía respirar. Pero algo en mí había cambiado en esos meses de sufrimiento. Yo no era más la Livia ingenua que confiaba ciegamente. Había aprendido a ser cautelosa, estratégica, y yo sabía que no podía dejar a Rodrigo saber sobre la herencia. No todavía. Me mudé a un apartamento mejor, pero nada extravagante. Un 2 cuartos en Santo André, bien amueblado, seguro. Lejos del condominio donde vivía antes. Continué trabajando como profesora, pero ahora con un plan. Comencé a hacer cursos online de administración y negocios. Aprendí sobre importación, vinos, gestión financiera. Pasé noches estudiando contratos, aprendiendo sobre el negocio que había heredado. Marisol me ayudó mucho. Ella tenía experiencia internacional y me dio consejos valiosos. Nos volvimos amigas de verdad, hermanas de batalla. 3 meses después, viajé a Lisboa para conocer el negocio. La propiedad de la tía Neusa era linda. Una casa antigua en el barrio de Alfama, con vista al río Tajo. El negocio de vinos, Cavalcante y Imports era respetado y bien establecido. Tenía 5 empleados leales que habían adorado a mi tía y estaban ansiosos por conocerme. Pasé 2 semanas allí, aprendiendo todo, y tomé una decisión. Iba a expandir el negocio a Brasil. Volví a São Paulo transformada. No solo financieramente, sino mentalmente. Yo era otra persona. Abrí una filial brasileña de Cavalcante Imports. Alquilé una pequeña oficina en Vila Madalena. Contraté a un sumiller especializado y comencé a importar vinos portugueses para restaurantes de alta gastronomía en São Paulo. El negocio explotó. En 6 meses, yo estaba facturando 100,000 reales por mes solo en Brasil. En un año, yo tenía 3 empleados, contratos con 15 restaurantes y estaba siendo invitada a eventos de vino en la alta sociedad paulistana. ¿Y lo mejor de todo? Nadie lo sabía. Yo mantenía un perfil bajo. No publicaba nada en redes sociales. Usaba ropa discreta. Conducía un coche simple. Para los vecinos antiguos del condominio, los pocos que aún me encontraban ocasionalmente, yo aún era la Livia profesorita que había pasado por un divorcio difícil. Pero por dentro, yo estaba diferente. Yo tenía poder ahora, poder financiero, poder de elección. Y yo estaba esperando el momento justo, porque Rodrigo y Jessica aún vivían sus vidas perfectas en las redes sociales, sin ninguna consecuencia. El proceso criminal estaba lento, como siempre. El proceso de divorcio se había alargado, pero finalmente estaba cerca del fin. Pero yo quería más que justicia legal. Yo quería justicia poética. Y entonces, 2 años después de aquella noche horrible en la barbacoa, recibí una invitación de boda. Rodrigo y Jessica se iban a casar. Y para mi completa sorpresa, ellos me habían invitado. Cuando abrí el sobre elegante, con letras doradas, leí la pequeña nota escrita a mano por Rodrigo. Livia, sé que nuestro pasado fue complicado, pero lo superamos. Jessica y yo quisiéramos que vinieras a nuestra boda para mostrar que no hay resentimientos. Será en el Club Paineiras, el 15 de mayo. Espero verte allí. Leí la nota 3 veces, y entonces comencé a reír. Reír de verdad. De una forma que yo no reía hacía años. Él me invitó para humillarme, para restregarme en la cara que él había vencido, que él estaba feliz, exitoso, casándose de nuevo. Mientras yo, él probablemente pensaba que yo aún estaba en mi cuartito miserable comiendo fideos instantáneos, pero él no tenía idea de lo que estaba por venir. Llamé a Marisol. Mari, no lo vas a creer. ¿Qué? Rodrigo me invitó a su boda. Silencio. Y entonces ella comenzó a reír también. Es más idiota de lo que yo pensaba.
Voy a aceptar la invitación. ¿En serio? En serio. Es hora de mostrar quién me he convertido. Gente, comenten venganza si están listos para lo que viene a continuación. Esta parte es deliciosa. El día de la boda llegó con un sol radiante de otoño. El Club Paineiras era uno de los lugares más exclusivos de São Paulo. Ese tipo de lugar donde cada detalle gritaba dinero. Me preparé con calma quirúrgica. Fui a un salón de belleza de lujo en los jardines. Pelo cepillado en ondas perfectas. Maquillaje profesional que destacaba mis ojos sin ser exagerado. Uñas hechas con manicura francesa clásica. Y entonces la ropa. Compré un vestido de una estilista brasileña que había conocido en un evento de vinos. Era un vestido midi de seda azul marino con una abertura discreta en la pierna. Elegantísimo, sofisticado, caro. Zapatos Louboutin nude, bolso Prada pequeño, reloj Cartier delicado en la muñeca. Cuando me miré en el espejo, apenas reconocí a la mujer reflejada. Yo estaba deslumbrante, pero no era solo la apariencia, era la energía, la confianza, el brillo en los ojos de quien sabía exactamente lo que estaba haciendo. Marisol se había ofrecido a ir conmigo, pero yo me negué. Esto era algo que yo necesitaba hacer sola. Llegué al Club Paineiras a las 4 de la tarde, media hora antes de la ceremonia. Mi coche, un BMW Serie 3 negro que había comprado recientemente, fue estacionado por un aparcacoches que me trató con toda deferencia. Cuando entré en el salón principal, algunas cabezas se giraron. Yo podía sentir las miradas, pero mantuve la postura erguida, el rostro sereno. Reconocí algunos rostros, vecinos antiguos del condominio. Patricia, la dentista, estaba allí con su marido. El señor Antonio y doña Celia, los jubilados. Algunos colegas de trabajo de Rodrigo, y entonces la vi. Jessica estaba en la entrada del salón, usando un vestido de novia exageradamente pomposo, con demasiado brillo y demasiado encaje, pareciendo más una princesa de cuento de hadas que una novia elegante. Ella estaba riendo fuerte, sacándose fotos, siendo el centro de atención. Ella me vio y su sonrisa vaciló por un segundo. Pero entonces se recompuso y vino hacia mí con pasos largos. Livia, qué sorpresa buena que hayas venido. La voz de ella era demasiado dulce, falsa. Claro, no me lo perdería por nada, respondí con una sonrisa educada. Ella miró mi vestido de arriba abajo y vi una puntita de envidia en sus ojos. Estás diferente. Gracias. Estás linda. Mentira. Pero yo podía jugar el juego. Rodrigo apareció al lado de ella en ese momento. Usaba un traje gris claro. Cuando me vio, su barbilla literalmente cayó. Livia. Hola, Rodrigo. Le dije tranquilamente, extendiendo la mano educadamente. Él la estrechó, claramente choqueado. Tú, estás increíble. Tartamudeó. Gracias. Hubo un silencio extraño. Bueno, vamos a terminar de saludar a los invitados, dijo Jessica, tirando de Rodrigo por el brazo con fuerza. Pero antes de alejarse, Rodrigo me miró de nuevo, con una expresión que yo conocía bien. Arrepentimiento. Sentí una satisfacción pequeña y peligrosa en el pecho. La ceremonia fue lo que se esperaba. Votos azucarados, besos, aplausos. Yo permanecí sentada en la última fila, observando todo con un distanciamiento clínico. Pero lo que ellos no sabían era que yo no había venido sola. Bueno, no físicamente. Pero yo había traído compañía en forma de información. Durante el cóctel, circulé por el salón. Conversé educadamente con algunos conocidos. Todos me preguntaban cómo estaba, dónde estaba viviendo, qué estaba haciendo. Yo daba respuestas vagas, pero simpáticas. Y entonces, durante la cena, algo interesante ocurrió. Un hombre que yo no conocía se acercó a mi mesa. Él era alto, unos 40 y tantos años, pelo canoso, traje impecable. Él tenía el aire de alguien importante. ¿Livia Almeida?
preguntó. Sí, mi nombre es Carlos Mendonza. Soy director financiero de la empresa donde Rodrigo trabaja. O mejor, trabajaba. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la expresión neutra. ¿Trabajaba? Él sonrió de una manera extraña. Rodrigo fue despedido hace 2 semanas por fraude interna. Vendió acciones de la empresa ilegalmente. Estamos demandándolo criminalmente. Fingí sorpresa. Vaya, yo no lo sabía. Pues sí, y hay más. Las deudas de él se triplicaron. Está debiendo cerca de $1.200.000 ahora, la mayoría en usura. Sentí un escalofrío. ¿Pero cómo está pagando esta boda entonces? Carlos soltó una risa amarga. No está pagando. La familia de la novia está pagando todo. El padre de ella es empresario, tiene dinero. Ellos no saben que Rodrigo es un barco pinchado. ¿Viniste a contarme esto por qué? Él me miró a los ojos. Porque sé que fuiste víctima de él. Y porque mañana por la mañana voy a contárselo todo al padre de la novia. Pero pensé que tú merecías saberlo primero. Él me entregó una tarjeta. Si necesitas algo, llámame. Y se fue. Me quedé allí sentada, procesando. Rodrigo estaba hundiéndose. De verdad ahora. Y lo mejor. Yo no había hecho nada. Él había cavado su propia tumba. Pero la noche aún no había acabado. Faltaba 1 hora para el fin de la fiesta, cuando Jessica subió al escenario y cogió el micrófono. Estaba visiblemente ebria, las palabras ligeramente arrastradas. Gente. Yo quería agradecer a todos por venir a celebrar el día más feliz de mi vida. Aplausos. Y yo también quería agradecer a mi lindo marido Rodrigo por hacerme la mujer más feliz del mundo. Más aplausos. Rodrigo estaba al lado de ella en el escenario, sonriendo. Pero yo podía ver la incomodidad en sus ojos. ¿Pero saben lo que es gracioso?, continuó Jessica, y su voz se volvió un poco más afilada. Hay una persona aquí hoy que yo nunca pensé que vendría, la ex mujer de Rodrigo, Livia. ¿Dónde estás, Livia? Todas las miradas se giraron hacia mí. Sentí que mi cara ardía, pero mantuve la expresión calmada. Levanté la mano ligeramente. Hola, ven aquí al escenario. Jessica, ¡para!, susurró Rodrigo. Pero el micrófono lo captó. No, amor, yo quiero hablar con ella. Ven, Livia, no seas tímida. Era una trampa. Yo lo sabía. Ella quería humillarme públicamente, restregarme en la cara su victoria. Pero yo no era más la misma Livia de 2 años atrás. Me levanté, me arreglé el vestido y caminé hasta el escenario con la cabeza erguida. El salón estaba en silencio absoluto. Subí los escalones y me quedé al lado de ellos. Hola, Jessica, dije tranquilamente. Ella me miró de arriba abajo, intentando intimidarme. Estás diferente. La última vez que te vi estabas como era mismo. Ah, sí. Pobre y abandonada. Algunas personas rieron nerviosamente. Otras parecían incómodas. Yo sonreí. Es verdad. Yo pasé por tiempos difíciles. ¿Y ahora? ¿Aún dando clasecitas a niñitos? De hecho, dije, cogiendo el micrófono de su mano con suavidad. Yo soy empresaria ahora. Importo vinos portugueses. Jessica parpadeó. ¿Vinos? Sí. Incluso suministré los vinos para esta boda. El silencio era ensordecedor. Rodrigo estaba blanco. ¿Qué? Jessica lo miró. Es verdad, continué, con una calma gélida. Cuando el Club Paineiras solicitó el presupuesto de vinos, yo di el mejor precio. Y reconocí el nombre del novio. Entonces ofrecí un descuento especial. Considérenlo un regalo de boda. La gente comenzó a susurrar. Pero espera, Jessica estaba confusa. ¿Tienes dinero ahora? Tengo. Bastante, de hecho. Como herencia de mi tía que vivía en Portugal. Me dejó un negocio de importación valuado en algunos millones de reales. El salón explotó en susurros. Rodrigo parecía que iba a vomitar. ¿Millones?, repitió Jessica, choqueada. Sí. ¿Y sabes lo que es interesante, Jessica?
Mientras yo reconstruí mi vida desde cero, trabajando en 2 empleos, viviendo en un cuartito minúsculo, tu marido, perdón, ahora marido, estaba gastando dinero que no tenía para impresionarte. ¿De qué estás hablando? Miré a Rodrigo. ¿Quieres contárselo a ella o lo cuento yo? Livia, no hagas esto, susurró él desesperado. Rodrigo debe más de $1.000.000. Fue despedido hace 2 semanas por fraude. Está siendo demandado criminalmente por su propia empresa. ¿Y el apartamento donde viven? Alquilado con el dinero de tu padre, Jessica. Él no tiene dónde caerse muerto. Jessica se giró hacia Rodrigo, los ojos muy abiertos. ¿Esto es verdad? Rodrigo estaba temblando. Yo iba a resolverlo. ¡Mentira!, grité. Y mi voz hizo eco por todo el salón. No conseguiste ningún empleo. Estás huyendo de usureros. ¿Y sabes lo peor, Jessica? Me giré hacia ella, mirándola directamente a los ojos. Él hizo exactamente la misma cosa conmigo. Me hundió en deudas, falsificó mi firma, puso la casa de mi abuela como garantía de préstamo para pagar sus apuestas. Y cuando lo descubrí, me culpó. Me llamó tonta, sin ambición, inútil. ¿Y sabes cómo te llama él cuando está solo? Jessica estaba llorando ahora, el maquillaje escurriéndose. ¿Cómo? Te llama inversión. Eres hija de un empresario rico. Él se casó contigo por el dinero de tu padre, no por amor. ¡Eso no es verdad!, gritó Rodrigo, intentando quitarme el micrófono, pero yo me alejé. ¿Prueba?, pregunté, cogiendo mi celular del bolso. Tengo los mensajes de él para un amigo. ¿Quieres que los lea? Abrí la conversación que Marisol había conseguido hackear semanas atrás. Leí en voz alta. La Jessica es tonta, pero el padre de ella tiene mucha plata. Voy a aguantar unos años, coger una buena cantidad de plata, y después la cambio por una más joven, así como hice con Livia. El salón entero se quedó en shock. Jessica soltó un grito y le dio una bofetada a Rodrigo con tanta fuerza que el chasquido resonó. ¡Hijo de puta! Jessica, espera. ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! Ella se quitó el anillo del dedo y se lo tiró a la cara. Esta boda se acabó, y salió corriendo del escenario, llorando histéricamente. Su madre y algunas amigas corrieron detrás. Rodrigo se quedó allí, solo en el escenario, con todos mirándolo con asco y desprecio. Yo bajé del escenario tranquilamente y volví a mi mesa. Cogí mi bolso. Pero antes de salir, pasé por Rodrigo una última vez. Él estaba sentado en una silla, con la cabeza entre las manos. Me agaché a su altura y le dije bajito, solo para que él oyera. Me destruiste. Me hiciste sentir pequeña, inútil, sin valor. ¿Pero sabes lo que realmente hiciste? Me enseñaste que nunca más voy a dejar que nadie me haga sentir así. Perdiste la mejor cosa que jamás tuviste, y ahora vas a perder todo. Adiós, Rodrigo. Me levanté y salí del salón con la cabeza erguida, bajo la mirada de todos los invitados. Cuando llegué al estacionamiento y entré en mi coche, finalmente dejé que las lágrimas cayeran. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación. Las semanas siguientes fueron una avalancha de consecuencias para Rodrigo. El padre de Jessica, un empresario influyente llamado Roberto Méndez, se puso furioso cuando descubrió que había financiado la boda de un estafador. Él contrató a los mejores abogados de São Paulo y presentó una demanda por estafa afectiva y daños morales contra Rodrigo. La empresa donde Rodrigo trabajaba también siguió adelante con el proceso criminal. Las evidencias eran irrefutables. Él había vendido acciones de la empresa ilegalmente y embolsado el dinero. ¿Y los usureros? Bueno, ellos no perdonaron. 2 meses después de la boda desastrosa, Rodrigo fue arrestado. La policía lo encontró intentando salir del país con un pasaporte falso. La prisión preventiva fue decretada por riesgo de fuga y él quedó detenido aguardando el juicio.
El doctor Enrique, mi abogado, me llamó una tarde para darme la noticia. Livia, Rodrigo fue condenado. 3 años de prisión en régimen semiabierto por falsificación de documento, estafa y fraude. Me senté en la silla de mi oficina, ahora un espacio lindo en Villa Madalena, con vista a la calle arbolada, y respiré hondo. ¿Va a cumplir? Sí. Y además, ganaste la demanda de reparación de daños. Él tendrá que pagarte 200,000 reales tan pronto como salga de la prisión. Él no tiene dinero, lo sé. Pero la sentencia está registrada. Si un día él lo tiene, tú recibes. Colgué el teléfono y miré por la ventana. Justicia había sido hecha, pero lo más importante, yo me había reconstruido. Mi negocio estaba floreciendo. Cavalcante Imports, ahora, tenía contratos con más de 50 restaurantes en São Paulo, Río de Janeiro y Belo Horizonte. Yo tenía 10 empleados, una oficina linda, y estaba facturando más de $500,000 por mes. Compré una casa. No una casa cualquiera. Una casa linda en un condominio cerrado en Cotia, con jardín, piscina, espacio gourmet. Toda decorada con muebles que yo misma escogí. Cada rincón reflejando quién me había convertido. Y había más. 6 meses después de la boda desastrosa, yo estaba en un evento de degustación de vinos en el Hotel Unique, cuando conocí a alguien. Él se llamaba Felipe. Era arquitecto. Tenía 40 años, ojos amables, sonrisa sincera. Él se acercó a mí durante la degustación y preguntó mi opinión sobre un vino portugués. Conversamos la noche entera, y por primera vez en años yo me sentí vista, de verdad. No por la apariencia, no por el dinero, sino por quien yo era. Felipe no sabía nada sobre mi pasado aquella primera noche. Él solo sabía que yo era una empresaria apasionada por los vinos, que hablaba con brillo en los ojos sobre el negocio que construí, que reía fácil, y que tenía cicatrices invisibles que hacían mis ojos profundos. Comenzamos a salir. Cenas, paseos, conversaciones largas sobre la vida. Él me contó sobre su propio divorcio, sobre los errores que cometió, sobre cómo reconstruyó la vida. Y yo le conté sobre Rodrigo, sobre la traición, la humillación, la caída, la reconstrucción. Él escuchó todo en silencio, sosteniendo mi mano. Y cuando terminé, él dijo: «Eres la persona más fuerte que he conocido». 1 año después, estábamos viviendo juntos en mi casa, en Cotia. Felipe tenía 2 hijos de un matrimonio anterior. Tomás, de 12 años, y Laura, de 9, que pasaban los fines de semana con nosotros. Yo aprendí a ser algo que nunca pensé que sería. Una figura materna para niños que no eran míos, pero que amé como si lo fueran. Felipe me pidió matrimonio en un viaje que hicimos a Lisboa, en la terraza de la casa de mi tía Neusa. Ahora mi propiedad que yo visitaba 2 veces al año, dije que sí. No porque necesitara a alguien para completarme, sino porque elegí dividir mi vida con alguien que me amaba por lo que yo era, no por lo que yo podría ofrecer. La boda fue pequeña, íntima, apenas familia cercana y amigos verdaderos. Marisol fue mi madrina, la hermana que la vida me dio. Ella también había reconstruido su vida y estaba en una relación feliz con una mujer increíble llamada Fernanda. Cuando intercambié votos con Felipe, miré a las personas a mi alrededor. Marisol. Doctor Enrique. Mis empleados que se volvieron amigos. Tomás y Laura sonriendo en la primera fila. Y me di cuenta de algo. Yo tenía una familia verdadera, construida por elección, por respeto, por amor. Epílogo, la lección. 3 años después de mi boda con Felipe, yo estaba sentada en mi oficina revisando contratos cuando recibí un mensaje en LinkedIn. Era de Jessica. Mi corazón se aceleró. Abrí el mensaje. «Hola, Livia. Sé que no tengo el derecho de buscarte.
Pero necesito decir una cosa. Gracias. Gracias por haber expuesto la verdad aquel día. Me salvaste de años de sufrimiento. Hice terapia. Volví a estudiar. Y ahora tengo mi propio negocio de entrenamiento personal. Estoy bien. Y tú, tenías razón. Yo merecía más. Espero que seas feliz. Un abrazo, Jessica. Miré el mensaje por un largo tiempo. Respondí. Hola, Jessica. Me alegro de que estés bien. Siempre mereciste más. Todos nosotros lo merecemos. Buena suerte en tu jornada. Con cariño, Livia. Cerré el ordenador y miré por la ventana. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y rosa. Los mismos colores de aquel día terrible en la barbacoa. Pero ahora, aquel atardecer no me traía dolor. Traía gratitud, porque la verdad es que Rodrigo no me destruyó. Él me reconstruyó. Cada lágrima que derramé se transformó en fuerza. Cada humillación se transformó en determinación. Cada noche llorando en el suelo de aquel cuartito minúsculo se transformó en una razón para nunca más volver a ser pequeña. Aprendí que no necesito la aprobación de nadie para tener valor. Aprendí que puedo caer y puedo levantarme más fuerte. Aprendí que la venganza más poderosa no es destruir a quien te hirió, es reconstruirte a ti misma y vivir tan bien que ellos se vuelven irrelevantes. Rodrigo salió de la prisión el año pasado. Supe por el doctor Enrique que estaba viviendo con su madre, trabajando como vendedor en una tienda de celulares, pagando deudas. No sentí pena, no sentí rabia, no sentí nada, porque él no ocupaba más espacio en mi vida. Felipe entró en la oficina en ese momento, sosteniendo 2 tazas de café. ¿Trabajando hasta tarde de nuevo?, preguntó con una sonrisa. Solo terminando unos contratos, respondí, sonriendo de vuelta. Él puso el café en la mesa y besó mi frente. Los niños están preguntando si vas a contarles un cuento antes de dormir. Voy ahora. Apagué el ordenador, cogí el café y salimos juntos de la oficina. Mientras caminábamos por el pasillo de nuestra casa, paredes llenas de fotos de viajes, de risas, de momentos felices, pensé en todo lo que pasé. La traición, la humillación, la caída, la lucha, la reconstrucción, la victoria, y me di cuenta de que cada cicatriz valía la pena, porque me trajeron hasta aquí, hasta ese momento, hasta esa vida que construí con mis propias manos. Y si yo pudiera volver al tiempo y evitar todo, evitar el dolor, la traición, el sufrimiento, yo no lo evitaría, porque ese dolor me enseñó quién soy realmente y me mostró que soy más fuerte de lo que jamás imaginé. Cuando entré en el cuarto de los niños, Tomás y Laura estaban en la cama, ojos brillando de expectativa. ¿Qué historia hoy?, pregunté, sentándome entre ellos. ¿La de la princesa guerrera?, gritó Laura. ¿Esa que lucha sola y después vence?, completó Tomás. Sonreí. Esa es mi favorita. Y comencé a contar. Miren, yo sé que mi historia puede parecer extrema, puede parecer cosa de película, pero la verdad es que traición, manipulación y humillación suceden todos los días, con personas reales, en casas reales. Y si tú estás pasando por algo parecido ahora, escucha lo que tengo para decirte. No eres débil por haber confiado. No eres tonta por haber amado. No mereces ser tratada como menos. Y lo más importante, el dolor que estás sintiendo ahora va a pasar. Puede parecer imposible, pero va a pasar. Y cuando pase, vas a mirarte en el espejo y no vas a reconocer a la persona que ves, porque esa persona va a ser más fuerte, más sabia, más increíble de lo que jamás imaginaste que podría ser. Así que levántate, límpiate las lágrimas y comienza a reconstruir. Un día a la vez, un paso a la vez. Porque la mejor venganza
no es destruir a quien te hirió, es construir una vida tan linda, tan plena, tan poderosa, que ellos se vuelvan solo una nota a pie de página en la historia de tu victoria. Tú puedes. Yo sé que puedes. Porque si yo pude, cualquier persona puede. Y recuerda, no importa cuán profundo caíste. Lo que importa es cuán alto vas a volar después. Un abrazo enorme de quien te entiende, Livia Almeida. Si esta historia tocó tu corazón, si te quedaste conmigo hasta el final, si estás alentando por tu propia reconstrucción, o conoces a alguien que necesita oír esto, deja tu like ahora. Comenta un 1 si te quedaste hasta el final y quieres decirme que estás conmigo. Comenta renacer si esta historia te inspiró de alguna forma. Y si quieres continuar oyendo historias reales de superación, traición, venganza y justicia, suscríbete al canal y activa la campanita porque toda semana hay historia nueva. Comparte este video con esa amiga que necesita oír que ella es más fuerte de lo que imagina. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias por escucharme. Gracias por creer que siempre podemos recomenzar. Nos vemos en la próxima historia. Quédense bien. Y recuerden, ustedes son imbatibles.